Muy buenas tardes. Les saluda María Paola López, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar que tiene el tema de gestión de higiene industrial en el contexto del COVID-19 del diplomado en medicina ocupacional. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al diplomado. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de Jonathan Cárcamo Ruiz y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Gestión de Higiene Industrial en el contexto del COVID-19, a cargo de Jonathan Cárcamo, a quien tengo el gusto de presentar. Él es consultor senior en prevención de riesgos laborables en MAFRE, docente asociado en el Centro de Ergonomía Aplicada, especialista en seguridad y salud ocupacional con más de 13 años de experiencia, miembro de la American Conference of the Governmental Industrial Hygienists y de la Sociedad Peruana de Ergonomía. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Paola, por la presentación. Gracias a todos los asistentes por su interés y su participación en este webinar. Y bueno, vamos a compartir la presentación. Ahí me confirman. Listo. Entiendo que ya están viendo la presentación. Sí, sí, observan bien, ¿no? Ah, ya, qué bueno. Están confirmando por acá. Perfecto. Bueno, en realidad tenemos poco tiempo. Es un tiempo bastante corto para un tema muy amplio. Y vamos a tratar de dar algunas pinceladas, algunos criterios técnicos en estos minutos que tenemos sobre cómo la higiene industrial puede ayudarnos a una mejor gestión de riesgo biológico, específicamente en el contexto de la COVID-19, ¿no? Porque finalmente el SARS-CoV-2 es un agente biológico y vamos a hablar acá específicamente de la exposición ocupacional. Muy bien. Entonces, en esta presentación vamos a abarcar en tres principales aspectos, ¿ya? Algunos conceptos previos, de manera muy resumida, sobre la higiene industrial o la higiene ocupacional, también sobre aspectos técnicos que a nosotros nos interesa para después poder comprender cuáles van a ser aquellas medidas técnicas o controles desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de controles administrativos o equipos de protección personal, por ejemplo, que van a resultar más eficaces frente a la gente o al contaminante. Eh, y luego ya pasaremos a mencionar un poco sobre las lecciones aprendidas que se han venido recapitulando o cubriendo conocimiento en estos casi año y medio que se tiene de conocer el agente biológico, ¿no? Y finalmente las medidas técnicas más eficaces en el estado del arte moderno, digamos, hasta el momento presente. Bien. Pues sí les pediría, por favor, vayan haciendo sus preguntas a través del chat. Al final vamos a tener un pequeño espacio para responder algunas inquietudes y conversar, ¿no? Que esto sea, en la medida de lo posible, dado las limitaciones del tiempo, un poquito más en tema de diálogo. Bien. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Jonathan Cárcamo. Y bien, hablemos un poquito sobre conceptos previos. Bien, dentro de higiene industrial, que ustedes como saben, la higiene industrial es una disciplina no médica, ¿no?
dentro de la salud ocupacional, cuyo objetivo es la prevención de afectación a la salud del trabajador, entendiéndose como afectación podría ser ahí pues enfermedades ocupacionales dentro de las cuales están las profesionales y las relacionadas al trabajo. Pero bueno, el objeto de estudio de la higiene tendremos los agentes ambientales en un espacio de trabajo y podríamos ahí categorizarlos en agentes químicos, físicos y biológicos. Entonces, bien, ¿qué cosas son los agentes biológicos? Vendrían a ser microorganismos, incluidos aquellos que sean genéticamente modificados, cultivos celulares, endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. En base a eso, ya hay diferentes maneras o, o digamos esquemas sobre los cuales podemos subclasificar a los agentes biológicos. Uno de ellos está parametrizado de acuerdo a la afectación o a las consecuencias que tiene sobre el organismo la exposición a dicho agente. Y en líneas generales podríamos hablar de dos grandes grupos o categorías, ¿no? Los organismos vivos y productos derivados de organismos vivos, como pueden ser pues plumas, heces, por ejemplo, picos, polen, en fin, cualquier otro tipo de sustancia. Y organismos vivos tendremos pues virus, bacterias, protozoos, amebas, etc. Bien, yendo un poquito más hacia el tema del agente en sí, del contaminante, del SARS-CoV-2. Tenemos acá ya muchísima información que se ha venido recapitulando a lo largo del tiempo y esta documentación ya es del mayo del año pasado, si no me equivoco. Y acá, por ejemplo, se evidencia la dimensión del virus, ¿no? Que es algo ya conocido porque finalmente en la familia de los coronavirus se sabe que el diámetro de la partícula es muy pequeñito, ¿no? Estamos hablando de 0,1 micras. Entonces, ¿esto por qué era importante en un inicio? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la protección respiratoria, los equipos de protección respiratoria, los respiradores propiamente, están testeados, probados y todos los parámetros de evaluación de un punto de vista técnico están pues parametrizados a un diámetro de partículas de 0,3 micras hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un contaminante cuyo diámetro de partícula es menor a eso, ya genera una preocupación. Este estudio es muy importante porque finalmente lo que nos dice es que es cierto, el virus en sí tiene un tamaño menor, pero el virus no va solito, ¿no? El virus va recubierto por un fluido respiratorio y en promedio el tamaño de esa gotícula, ¿no? Como bioaerosol, eh, es de 0,5 micras, ¿no? Entre 0,2 a 100 micras. Entonces ahí despeja por un lado esa preocupación y la otra gran fuente de información validada y que despeja por completo cualquier tipo de duda o incertidumbre sobre ello, es que se empiezan a hacer los estudios específicos sobre los respiradores para partículas menores a 0,3 micras, hablando de 0,1 micras, y también se valida de que la protección es efectiva, ¿no? En niveles, por ejemplo, si tenemos un N95 que supuestamente filtra el 95%, para 0,3, diámetro de partícula de 0,3 hacia arriba, se mantiene esa eficacia e incluso aumenta cuando el diámetro de partículas es menor. Esto mismo se reproduce cuando hablamos de los filtros en los ductos de ventilación. Entonces, esta información es muy importante. Otra cosa, como ya sabemos el rango del diámetro de las gotículas en donde va el virus anidado, digamos, como se va transmitiendo, eh, también podemos hacer una clasificación de esas gotículas, las que son pequeñas y las que son más pesadas, los que son más grandes. Las que son más grandes por la propia fuerza de la gravedad, ¿no? Por su peso, van a sedimentar más pronto en una distancia más corta, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener las gotículas grandes, que podemos hablar, a grosso modo,
mayores de 10 micras de diámetro, las gotículas pequeñas, menores de 5 micras. Entonces, acá va a ser muy importante para describir las vías de contagio, ¿no? Entendiendo también la exposición y llevándolo a nuestro campo en la vida ocupacional, ¿no? En un lugar de trabajo. Entonces, si hablamos de la vía directa, primero, ahí nos va a preocupar ambas, ¿no? Y por ejemplo, las gotículas grandes, sí tiene sentido esa distancia física que hablamos, en algunos casos de 1 metro, 1,5 metros, depende, ¿no? Si nosotros vemos los estudios, por ejemplo, de cómo esa nube de aerosol de gotículas grandes, cómo se comporta, generalmente se sedimenta a una distancia menor a 1 metro, hasta 1,5 metros, más o menos, ¿no? Siempre y cuando la velocidad de viento sea muy bajita, o casi cero, máximo 5 kilómetros por hora. Si es que eso varía, ya la distancia tiende a ser mayor, llega hasta los 6 metros, cuando, dependiendo también del tamaño de las gotículas. Esto es importante, esta separación o segmentación en grupos, porque nos va a ayudar a entender las vías o las rutas de contagio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gotículas pequeñas, nos va a explicar sobre todo la vía de contagio indirecto, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Generalmente, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos ahí, pues, que puede ser entre una persona COVID positiva, ¿no? Una distancia muy corta, tose, estornuda, habla, bueno, emite una carga viral determinada y puede generar el contagio, ¿no? Algunas de estas gotículas más pequeñas se pueden mantener suspendidas y puede también generar contagio. Y bueno, otras se puede quedar sobre superficies o fómites, sobre todo las gotículas grandes. eh, y bueno, otra persona puede entrar en contacto con la mano, por ejemplo, y luego tocarse la cara, en fin, aunque el riesgo de ello es bastante menor que por la vía aérea, ¿no? 1 a 1000 aproximadamente. Pero bueno, de todas maneras se describe. Y tenemos también la ruta o la vía fecal-oral, ¿no? Que esto está descrito sobre todo para ambientes hospitalarios cuando no hay una buena o un buen diseño de la ventilación. Que también en las evacuaciones intestinales, al momento de hacer la descarga del inodoro, si esto no se tapa y si es un ambiente, si tenemos al lado un ambiente contiguo, al momento de la descarga se pueden, las gotículas pueden resuspenderse, volver a formar parte de una nube de aerosol y esa nube de aerosol puede transportarse por vía aérea. Bien. Entonces, sobre la exposición ocupacional, en líneas generales a lo que son agentes biológicos, tenemos el reservorio o la fuente, ¿no? En este caso, el reservorio es el ser humano, principalmente. Es lo que tenemos. La transmisión y la vía de entrada, que es muy importante tener en cuenta, si es contacto directo o indirecto, básicamente vía respiratoria. Y el huésped, que es el sujeto afectado, ¿no? Tenemos acá varios ejemplos de cómo se da esta exposición ocupacional y cómo se da esta transmisión y este contagio. En fin, ¿no? Eso no cambia. Simplemente si conocemos los sustentos básicos de la higiene industrial y cómo se explica la exposición ocupacional en cuanto a riesgo biológico, se mantiene para el caso del SARS-CoV-2 y por tanto el riesgo de exposición a la COVID-19. Ok. Sobre las lecciones aprendidas. En el caso de las lecciones aprendidas, bueno, tenemos muchísima información. Acá he seleccionado algunas situaciones descritas en la bibliografía, harta conocidas, de los supercontagios, ¿no? Entonces, el supercontagio viene a ser aquellas situaciones en donde una persona COVID positiva contagia, ¿verdad? La redundancia, a más de 5 personas, ¿no? O sea, el alfa normal era de 4 o 5, entonces acá tenemos casos en donde una sola persona contagia mucho más de lo esperado. Acá, por ejemplo, en un restaurante de China, una sola persona contagia a otras 9. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? Tenemos acá una imagen tridimensional, digamos, y bueno, como es un restaurante, obviamente el tiempo de exposición es relativamente significativo, estamos hablando de 1 hora,
como están comiendo, ingiriendo alimentos, no hay una protección respiratoria. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes y se las coloco acá. La ventilación, pero esta ventilación se refiere a ventilación natural, porque acá está en un segundo nivel. Entonces, acá hay un punto del aire acondicionado, perdón, de los servicios higiénicos que tenía una especie de tragaluz. Entonces, por ahí ingresaba un poquito de ventilación natural, pero mínimo, ¿no? Y justo la persona COVID positivo estaba sentado hacia el fondo. Entonces, ¿qué pasó? Que las otras personas que resultan contagiadas estaban en las mesas contiguas, en la misma fila, ¿no? Pero contiguas en la misma fila, fue algo muy curioso. O sea, por ejemplo, la persona estaba en la mesa A y se contagian tanto compañeros o colegas o amigos de la mesa A como otros de la mesa B y C, pero no de la E o la F. ¿No? Entonces, ¿por qué da eso? Y al hacer las investigaciones se dan cuenta de que, por ejemplo, acá lo que pasaba es de que se tenían equipos de aire acondicionado que prácticamente estaban instalados por filas de mesas. Entonces, ¿qué hacía este aire acondicionado? Recirculaba el aire, ¿no? Simplemente el mismo aire lo refrigeraba y lo volvía a lanzar. Lo refrigeraba y lo volvía a lanzar, ¿no? Entonces, primer caso. Luego tenemos por acá otro caso, Seúl, Corea del Sur. Una situación más grave aún, ¿no? Un trabajador COVID positivo está, bueno, en su oficina, está en un edificio alto y, bueno, finalmente terminan contagiados 79 personas del mismo piso, ¿no? Del mismo piso. Entonces, cuando se hace la investigación, ¿qué es lo que se detecta? De que los 79 contagiados en realidad fueron 82, pero de los 82, 79 compartieron el piso, trabajaban en el mismo piso. Entonces, ¿qué pasó con esos 79? Que compartieron el espacio del comedor, o sea, almorzaron juntos con esta persona. No en la misma mesa, pero sí en el mismo ambiente. Entonces, nuevamente, ambiente de comedor, no hay protección respiratoria, están todos en un mismo lugar. ¿Y cuál fue otra vez el tema preocupante? El aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado estaba operativo, pero estaba recirculando el aire, ¿no? O sea, no era ingreso de aire nuevo, entre comillas. Era el mismo aire que le estaban dando vuelta y vuelta y vuelta. Lo refrigeraban y lo volvían a lanzar, refrigeraban y volvían a lanzar, ¿ya? Y además acá pasó algo muy particular, que miren, esta persona trabajaba en el piso 11 de un edificio de 19 pisos. Entonces compartió otros espacios comunes como pasadizos, ascensores, sala de reuniones, con otros trabajadores que trabajaban en otras plantas y sin embargo, de las otras plantas solo se contagiaron 3. Bien. Y un tercer caso, que hay muchos más, pero bueno, estos son 3 muy conocidos. Una trabajadora COVID positivo, el paciente 0, ¿no? Dentro de su organización plantean una jornada, digamos, eh, fuera de las oficinas, alejada de la ciudad, para reforzar, bueno, digamos al aire libre. Y están todo el día ahí, todo el día, haciendo diferentes actividades, almuerzan juntos, talleres, lo que sea. Entonces son 100 personas. De las 100 personas terminan contagiadas 23, ¿ya? Pero al final esta persona compartió el espacio con las otras 99 durante todo el día. Pero ¿qué tuvieron en común las 23 que terminan contagiadas? Que compartieron el bus con la paciente 0, ¿no? ¿Y qué tenía el bus? El aire acondicionado que recirculaba, ¿no? Bien. Y por último, también otro casito por acá. Eh, este es un hospital en Teherán, en la capital de Irán, ¿no? También fue pues, un país muy golpeado por la pandemia. Y bueno, esta es una sala para atención de casos graves, una sala SUSI de cuidados intermedios. Y acá es algo muy interesante porque evidentemente no solamente había pacientes UCI, sino también de cuidados intermedios, y es evidente pues de que
tenemos a personas que están generando de manera continua y muy frecuente aerosoles con el virus, ¿no? Con el virus es evidente. ¿Eh? Pero miren, se hace una serie de muestreos porque se puede monitorear y tomar muestras y hacer un análisis de RNA y demás y analizar esa muestra. Y no se detectó el virus en las muestras tomadas en superficie. A 2 metros de distancia donde están los pacientes generando aerosol, ¿no? Digamos, con manifestaciones evidentes, con síntomas claros, porque están pues en un desarrollo de la enfermedad. No se detectaron. Entonces, ¿cuál fue acá el tema principal? Una tasa de ventilación muy, muy alta. Estamos hablando de 36 litros por segundo por persona, que es algo muy alto. Y además, en este ambiente, es un ambiente especialmente diseñado para ello, eh, que son salas con filtro cepa y tiene una presión negativa. Entonces, en resumen, de toda esta parte de acá, ¿qué es lo que podemos decir? No es echarle la culpa todo al aire acondicionado, no, sino que el aire acondicionado tampoco es que incremente el nivel de riesgo o incremente la carga viral, tampoco es así. Lo que pasa es que si nosotros recirculamos el mismo aire, como ya hemos comentado anteriormente, las gotículas más pesadas sedimentan, se depositan, ¿no? Caen, ¿no? Eh, si tenemos una corriente de aire, lo que va a hacer es evita que esas gotículas se sedimenten, ¿no? Las más pesadas de manera inmediata y las más livianitas, peor aún, porque igual van a sedimentar, solamente que les va a tomar más tiempo, en algunos casos 30 minutos, en algunos casos 4 o 5 horas, dependiendo también de otras variables. Pero bueno, entonces, va a evitar que sedimenten. Entonces, lo que va a hacer es, va a estar paseando las gotículas con el virus por un espacio mayor y va a exponer a más personas, porque además vamos a tener a la fuente, entre comillas, que somos las propias personas, o en este caso, las personas COVID positivas sin síntoma evidente, ¿no? Generando continuamente carga viral. Y por otro lado, o en caso opuesto, si estos sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado, refrigeración están bien diseñados con criterios técnicos de ingeniería ya conocidos y ahora validados y ahora puestos en bandeja de su importancia y relevancia, eh, vamos a disminuir el nivel de riesgo de manera drástica, ¿no? Como lo evidencia en este caso particular, en esta investigación, en el caso del hospital de Teherán, ¿no? Bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un resumen muy interesante. Bueno, le pongo acá como resumen. Más que resumen, es una propuesta inicialmente de un paper, una investigación británica. eh, y bueno, es una metodología cualitativa o semi-cuantitativa, bueno, cualitativa realmente esta, sobre la evaluación de riesgo al desarrollo de la enfermedad y a la exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Y me parece muy interesante. Por ejemplo, en nuestra normativa nacional tenemos ahí niveles de riesgo, ¿no? Muy alto, alto, medio y bajo. Eh, Riesgo de exposición. Pero me parece que esta en particular la veo yo más completa. Primero, porque cumple con considerar los principales factores de riesgo ya evidenciados con respecto al virus, ¿no? Y lo que ya nosotros conocemos en general sobre la exposición ocupacional a los agentes biológicos. Es muy difícil en general evaluar el nivel de riesgo de manera cuantitativa, o sea, con un valor específico cuando nosotros hablamos de agentes biológicos. Porque por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un escritorio. ¿Puedo hacer un análisis? Sí, claro, les comenté hace unos momentos que se puede hacer. Pero ese análisis y detectar el virus acá, sí, claro. Pero si no detecto nada, ¿cuál es mi conclusión?
¿no? ¿Y qué puedo hacer con esa conclusión? A lo más podré decir que no hemos detectado el virus en esta superficie tal día y en tal rango horario, pero no podemos ir más allá de eso, porque al final nosotros somos quienes estamos generando los posibles generadores o potenciales generadores de carga viral, ¿no? Entonces no hay más manera de hacerlo. Y además tampoco se tiene claro cuál es el punto de corte de la carga viral. Todavía eso no está completamente definido. Pero, por ejemplo, acá están descritos de manera muy sencilla los principales factores de riesgo. Primero, la ocupabilidad, ¿no? El número de personas en un espacio de trabajo cerrado, por ejemplo. Baja ocupación, alta ocupación. Luego, el tema de la ventilación. Si es un ambiente al aire libre, si es un ambiente interno, pero bien ventilado, si es un ambiente interno, pero mal ventilado. Luego, el tema de la protección respiratoria. Si está usando protección respiratoria o no. Bueno, acá le ponen mascarilla. Acá sí yo preferiría ponerle, si digamos estamos hablando de trabajo administrativo, mascarilla quirúrgica para mi gusto, ¿no? Eh, por un lado. Luego, otra variable importante, el tiempo de exposición. Poco tiempo, mucho tiempo. Ahora, ¿cuánto es poco tiempo? Me dirán, ¿cuánto es mucho tiempo? Hay otras investigaciones, por ejemplo, Universidad de Colorado nos habla de 15 minutos, un minuto, 1 a 2 minutos, 15 minutos, 1 a 2 horas. Entonces podemos hablar de 15 minutos, máximo 1 hora, ¿no? A partir de ahí podemos hablar de mucho tiempo, por ejemplo. Es una referencia. Y luego es sobre la actividad y la generación de la carga viral, ¿no? Eh, si estamos en silencio, si estamos hablando, si estamos gritando, cantando, ¿no? Cuánto más podemos generar en cuanto a la carga viral, ¿no? En general, si estamos gritando, podemos generar hasta 1500 veces más de carga viral que si estuviéramos en silencio, ¿no? Entonces la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Entonces, esta es una metodología simpática, sencilla, que me parece interesante, sobre todo porque ayuda a la toma de decisiones. Ahora, sobre las medidas técnicas, la implementación de controles. La implementación de controles debería ser pues nuestra principal motivación, ¿no? Si bien es cierto, es importante y fundamental el hacer una buena evaluación de los riesgos y demás, a veces nosotros, acá ya hablo del grupo de profesionales que nos dedicamos, por ejemplo, a temas de higiene industrial, podemos caer o tener como un defecto o como un defecto de formación quizás, porque muchos venimos de las ramas de la ingeniería, ¿no? O de las ciencias exactas, de querer todo, pues, ser muy preciso, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener dos problemas. Por un lado, la precisión entendida como un análisis cuantitativo en cuanto a la escuela más tradicional de higiene industrial o de higiene ocupacional no es muchas veces la mejor escuela en lo que se refiere a agentes biológicos, por varios motivos, ¿no? Primero, porque a veces no hay una relación exacta, por ejemplo, en este caso específico, de carga viral, o en otros casos de concentración del contaminante y efecto, ¿no? En otro caso, ni siquiera tenemos valores de referencia, ¿no? Acá en Perú, por lo menos, no tenemos límites que sean efectivamente, pues, ocupacionales, ¿no? Para agentes biológicos no lo tenemos. Tenemos otras cosas de saneamiento, que nos hablan de comedores, pero eso es otra cosa. No son límites de exposición ocupacional. Y bueno, y por otros motivos. Y luego podemos tener también ahí un problemita, además de este tema de que la evaluación no siempre tiene por qué ser cuantitativa, eh, sobre, por ejemplo, uy, no sé, me quedé en blanco, pero bueno, ya. Pero bueno, ese es un problema muy importante. El otro, ya me iré acordando y les comento. Pero bueno, sobre la implementación de los controles.
Entonces sí, ya me acordé cuál es el otro problema. De que a veces podemos poner mucho énfasis y mucho foco en la evaluación y claro, hay que ponerlo, pero, la evaluación debe ser, debe estar bien ejecutada y realizada, pero entendiendo que no es lo más importante. Lo más importante es generar espacios de trabajo que sean seguros y garantizar condiciones de trabajo que no sean pues estresantes para el trabajador y que no puedan afectar su salud, ¿no? Eso es lo más importante. No que el detalle específico, eso nos quedará para nosotros como una satisfacción a nivel profesional. Ahora, sobre el control. La jerarquía de controles siempre se mantiene. Acá también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en algún momento salió una publicación de me parece que fue de la OIT, pero esto pasó solamente en la versión en español. En la versión en inglés no pasaba esto. Que nos hablaba de eliminación y hablaba de eliminación de riesgo y ponía teletrabajo. No, eso no es así. Ya cuando se habla de eliminación y sustitución, se habla de eliminación y sustitución del peligro, o sea, en este caso del agente biológico, es decir, del virus, o sea, del SARS-CoV-2. Ya. Entonces, eliminación no lo vamos a poder eliminar. Yo puedo decir, pero Jonathan, puedo limpiar y, por ejemplo, no sé, pues, aplicar, pues, limpiar y desinfectar. Está bien, pero yo no estoy eliminando el virus del ambiente totalmente, lo estoy eliminando de una superficie. No estoy eliminando el virus y no lo estoy erradicando, eliminando la posibilidad de la exposición. No. Entonces, no lo puedo hacer. Sustituir tampoco, porque significaría que yo lo reemplazo ese agente por otro que sea de menos peligrosidad intrínseca. Tampoco. Entonces, acá lo que nos va a quedar es controles de ingeniería administrativo y EPPs, ¿ya? Básicamente. Ok. Entonces, sobre la eficacia de los controles. Este es un gráfico que salió en una publicación muy interesante de la AIA, la Asociación Americana de Higienistas Industriales. Y bueno, nos habla sobre la reducción de riesgo relativo, ¿no? ¿Qué tan eficaz realmente es un control, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del uso de respirador N95, primero que para usar un respirador N95 hay que tener en cuenta de que hay tallas de respirador, ¿no? No todo respirador no sé, nos adecua a todos los modelos de rostro. Y yo he visto por lo pronto estos problemas sobre todo en aquellas personas que tienen rostro más pequeño, ¿ya? A veces los que somos de rostro más ancho, más carón, eh, como que el problema lo veo un poquito menos complejo de abordar, salvo que tenga un tabique nasal muy pronunciado. También es un problema difícil, eh, pero sí hay tallas para cada uno, no hay problema eso. Y modelos y marcas, pero en tiempos de escasez, ¿no? Donde, digamos, vamos a conseguir solamente una talla estándar, bueno, los que tenemos un rostro más grande, si no conseguimos L, bueno, podemos manejarnos con el estándar. El problema que yo veo es para las personas de rostro más pequeño, y eso está descrito en la literatura y en varios papers y demás. Porque lo más importante de un respirador, entre otras cosas, ¿no? Es el sello, ¿no? O sea, que esté pues bien pegado al rostro, ¿no? Pero digamos, si eso funcionara bien, la reducción relativa de riesgo eficaz, digamos, real, es del 90%. ¿Por qué? Porque al final, pues, somos humanos y podría haber momentos en donde nos podemos bajar, acomodar, ajustar, nos pica la nariz, nos bajamos un poquito. Entonces, puede haber ahí pequeñas fugas, microfugas desde el respirador, ¿no? Eh, Ahora, eso se puede mejorar un poquito, por supuesto, si hago fit test, prueba de ajuste y demás. Generalmente no se hace, pero bueno, se debería hacer. Sin embargo, si es que nosotros hablamos de protección, digamos, este, mascarilla comunitaria, ¿no? Para todos, depende, estaríamos hablando probablemente de un 10%, esto es muy incierto. Y acá debo coincidir lamentablemente porque en lo que se refiere a mascarilla comunitaria no se sabe cuál es el factor de protección.
Hay mucha bibliografía, hay mucha literatura, muchos estudios, pero va a depender de cuál es el material. Entonces yo tengo productos en donde me dan un nivel de protección real, un nivel de filtración de partículas de 5%, 10%, 20%, otros de 80%, puede pasar también, pero no hay ningún estándar. Por lo menos en una mascarilla quirúrgica sí se sabe que el promedio está en un 60 y tantos por ciento, y eso se puede mejorar, mejorando el ajuste puede llegar a un 70 y tantos, incluso más de 80 si se usa doble mascarilla con ciertos criterios. O sea, tampoco es doble mascarilla por doble mascarilla. Solamente quirúrgica se ha visto eso validado en estudios. ¿Ya? Pero si nosotros, por ejemplo, manejamos la alternativa de controles de ingeniería y solamente considerando acá los intercambios de aire, o sea, las renovaciones de aire, cada cuánto tiempo ese aire que está en un espacio, un habitáculo, lo sacamos, entre comillas, y lo reemplazamos por uno nuevo, con 4.5 renovaciones de aire por hora, estamos dando un nivel de reducción de riesgo eficaz o efectivo, equivalente a que todos los usuarios o todas las personas o todos los que están ahí estuvieran usando un respirador N95. No digo KN95, N95. ¿Ya? Y así esto lo aumentamos a 6, que sería lo recomendable, el nivel de reducción de riesgo efectivo sería el 95%. ¿Qué queremos decir con esto? Que la lógica es apostar por los controles de ingeniería, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas, nosotros, eh, hay toda la teoría del error humano, ¿no? Nos podemos equivocar, hay algunos errores, los llamaremos pues deslices, otros lapsus, en fin. Podemos llamarlo de diferente forma dependiendo de cuál es la justificación de cada caso, pero al fin y al cabo es un error. ¿Ya? Y ese error puede significar fallas, ¿no? Y esas fallas nos van a significar momentos de exposición. Y acá algunas grandes recomendaciones, por ejemplo, de publicaciones de la HRAE. Por acá les pongo algo de la RIVA, pero también RIVA les he puesto más adelante. ¿Sí? ¿Nos da el tiempo? Creo que sí. Pues bien, HRAE es una asociación americana de ingeniería de ventilación, aire acondicionado, calefacción. Entonces, por ejemplo, una principal recomendación, sugerencia, mejorar la filtración. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de manera general, ¿no? En edificios administrativos, todo lo que sea instalaciones no médicas especializadas, aunque también médicas especializadas que no cumplen, pero deberían cumplir, pero digamos, no médicas especializadas tradicionalmente, cuentan con filtros dentro de los ductos de ventilación, pero estos filtros no están pues pensados para bloquear o capturar los virus, porque son muy pequeñitos, ¿no? Generalmente están pensados más para bacterias, otros agentes biológicos, que si los comparamos con el virus, su diámetro y su tamaño, estamos hablando de mundos diferentes. Puede ser pues 100 veces más grande que un virus, una bacteria, tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? Mejorar la filtración. ¿Qué sería lo ideal? Trabajar con filtro cepa. ¿Qué significa filtro cepa? Alta eficiencia. ¿Qué significa alta eficiencia? 99.97% de filtración de partículas de 0.3 micras, ¿no? Pero, y Jonathan, el virus es 0.1. Sí, por eso les muestro este grafiquito. Se hizo el análisis para menores a 0.3. Entonces, ¿qué pasa con 0.1? Es más eficiente incluso que 0.3, ¿no? El 0.1 realmente filtra 99.99 aproximadamente los filtros EPA, ¿no? Su punto un poquito de deficiencia está en el 0.2, o sea, 99.94% de filtración, que es un montón. ¿Ya? Ahora, ¿es fácil poner el filtro cepa? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero ¿qué pasa? Es caro. Si no se puede hacer eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Mejorar la calidad de los filtros. No es necesario que se llegue a tener filtro cepa. Hay diferentes escalas. La más conocida como escala, como categoría de filtración, es la escala MERF, ¿no? Entonces, generalmente los filtros comerciales están en una escala MERF 12,
10, 12, 13, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Cambiar por filtros de una escala MERV 15, 16. Escala, digamos, un filtro EPA, ¿a qué equivale? A una escala MERV 17, ¿no? De 17 para arriba, 17, 18. Ahí tenemos ULPA, que son 19, 20. Pero bueno. Después, ¿qué otras alternativas? Dispositivos VGI. Pero VGI en la parte superior. Acá también hay que tener mucho cuidado, porque ustedes pueden ver en el mercado que de repente se comercializan. Yo he visto hasta productos que te dicen un generador de ozono para tu auto o un lapicito que genera radiación y lo pasa por tu billetera. Son tonterías. No tiene sentido, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque radiación UV funciona, pero para que funcione es dañino para la persona, para el ser humano, sin una protección adecuada, ¿ya? Entonces, una persona no se puede exponer a esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos habla de estos dispositivos entonces? ¿Por qué nos pones la foto? ¿Por qué lo que pasa acá? Es en la parte superior. Entonces, ¿qué tienen estas lámparas? Tienen una especie de radiación laminar, o sea, esto no irradia hacia abajo, solamente es un flujo laminar. Entonces, si tú tienes una habitación de techos altos, lo puedo poner a partir de determinada altura, por decir 2,5 metros, y lo complemento con la ventilación. ¿Por qué voy a hacer con la ventilación? Hago que se muevan las capas de aire, la parte del aire que está abajo, lo levanto y es como que viene el equipo con la radiación y irradia y digamos desinfecta. Y de esa manera tenemos un control de ingeniería muy eficaz, ¿no? Muy eficaz. Ahora, también hay equipos que no es necesario que se pongan en la parte superior, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Se retira todo el personal y se deja operando para desinfección completa del ambiente. La desinfección en conductos con VC. También, acá ya no vamos a tener el problema porque las personas no entran pues a los ductos de ventilación. Entonces, en los ductos de ventilación hemos mejorado los filtros, no nos alcanza el presupuesto para llegar a un filtro EPA y quizás no resulta tampoco, no tiene mucho sentido, no somos una clínica, un hospital, pero sí, hemos mejorado nuestro filtro, tenemos un filtro escala MERV 15, ¿ok? Y lo complementamos con estas lamparitas VC. Listo. Ventilación por extracción para fuentes, también se puede hacer eso. Ahorita vamos a comentar un poquito. Filtros portátiles y autónomos EPA también existen. Existen incluso, ¿cómo se llama esto? Ilustradoras con filtros EPA. Se puede hacer si es que justifica, ¿no? Si es que justifica, porque estos equipos tienen un monto de inversión importante. Cada equipo pues tendrá un monto de inversión de $4,000, un poquito más, ¿no? Y tienen, digamos, un alcance limitado. Entonces, sí, todo se puede hacer, pero todo tiene un análisis de costo-beneficio. Y un tema de ventilación natural. Hace poco hubo un artículo muy interesante que publicó Riva, y nos habla sobre algunos criterios para la ventilación natural, ¿no? Primero, que haya ventilación suficiente. Y acá hay algo importante sobre la ventilación natural. Hay que empezar a, a volver a emplear la ventilación natural, pero no solo la ventilación natural solita, digamos, ¿no? Acá la idea es emplear la ventilación de manera inteligente como sistemas mixtos, ¿no? Complementar la ventilación mecánica con la ventilación natural, ¿no? Entonces, acá hablamos de, por ejemplo, que tengamos ventanas que sean operables, que la gente pueda abrir las ventanas, ¿no? Y qué mejor que eso, porque cuando uno abre las ventanas es algo muy visual y muy fácil. La persona sabe que si yo tengo una ventana abierta genera una corriente de aire, o sea, no hay que explicar mucho ahí, ¿no? Evitar la recirculación del aire, evitar la contaminación cruzada, ¿no? Mejorar la filtración y bueno, y la verificación continua, ¿no? Esto vamos a comentarlo acá. Y bueno, esta imagen de acá es muy interesante, ¿no? Viene de un análisis, uy, ¿dónde está? Ahí, no coloqué la referencia, pero creo que está en una lámina que la saqué. Pero bueno, esta es una publicación que hizo Riva. Riva es
el símil de ASHRAE, que les comenté que es una asociación de Estados Unidos de ingenieros de ventilación y demás. Esto es lo mismo, solo que es la Federación Europea, de las diferentes asociaciones de la Comunidad Europea. Bien, entonces da una serie de recomendaciones y este gráfico es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, nos habla, acá en el punto 1 se refiere a de que el ingreso de aire, ¿no? O sea, que los equipos de ventilación, los sistemas de ventilación estén configurados de manera tal de que considere, digamos, el ingreso de aire nuevo siempre, no la recirculación de aire, nunca la recirculación de aire. ¿Ya? Luego, ya, al punto 2 y 3 está, ay, no sé qué dice, pero algo dice. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya, ahora creo que ya no. Vamos a dejar y vamos a volver. Ya, ahora creo que sí, ¿no? Ya, ok. El punto 2 y 3 está referido a que los sistemas de ventilación estén operativos 2 horas antes del ingreso de las personas hasta 2 horas después para que se garantice la renovación del aire. Antes se decía que estén operativas las 24 horas, no es necesario, 2 horas antes. Luego por ahí, ¿qué más está? El punto 4, el tema de aporte de ventilación natural. 5, 6 y 7, y acá vamos a hablar algo de ventilación por extracción. En los servicios higiénicos, no ventilación natural, sino ventilación por extracción, ¿no? O sea, equipos para extracción de aire. ¿Por qué? Porque existe la vía de contagio fecal-oral, entonces puede darse el caso y acá lo que se pide es extracción directamente y simplemente buenas prácticas de aseo, ¿no? Comentar a los usuarios sobre las buenas prácticas de aseo y la descarga del inodoro con la tapa cerrada siempre, ¿no? Como algo básico. 8, los equipos para la recirculación del aire bloqueada totalmente, ¿no? Los equipos de recirculación de calor hay que tener mucho cuidado. En el caso que hubiera, acá no hay mucho, ¿no? Pero si es que hay algunas configuraciones de equipos de ventilación, aire acondicionado, calefacción y demás con intercambiador de calor, hay que tener mucho cuidado porque por ahí puede haber fuga y podría recircular el aire, ¿no? En el punto 10 está referido a que hay que configurar adecuadamente el ingreso de las parrillas de la ventilación, ¿no? O sea, eso tiene que quedar seteado y pedirle a la gente que no lo mueva, ¿no? Por favor, que no lo mueva, ¿no? Punto 11. El tema de configuración de la temperatura, humedad en los espacios de trabajo, si son oficinas, y es más, yo acá lo que les pediría es bloquearlo. Si tienen un control remoto de la temperatura, desaparezcan, ¿ya? Acá se setea 22 grados, ya está. 20 grados, ya está. 23 grados, ya está. Que la gente no esté manipulando, ¿no? Y si pueden manipular, es más, le ponen una plaquita ahí y que nadie toque. ¿Sí? Es lo mejor. El punto 12 se refiere al buen diseño del ingreso y la salida del aire para generar corrientes de aire siempre. Entonces un poquito de frío puede ser que tenga, no pasa nada. Punto 13 y 14, referido al tema de los filtros. Hemos dicho antes, mejorar la filtración si se puede. Si no, lo que sí no es necesario es cambiar filtros con más frecuencia. Eso no tiene ninguna mejora. O sea, si yo cambio filtros antes, no es que reduzco el riesgo, no pasa nada. El filtro se cambia de acuerdo a recomendaciones del fabricante y nada más. Lo que sí, las personas que hagan esos trabajos tienen que estar con la protección adecuada porque es un trabajo de mayor riesgo, ¿no? Y en el punto 15, que está también detalladito acá, son también algo habíamos comentado en la lámina anterior, son los monitores de calidad de aire interior, ¿no? Que ahora yo les recomendaría muchísimo empezar a emplear, porque además son equipos que son económicos, no son muy caros, son fáciles de emplear. Entonces, ¿qué me miden estos? Estos son sensores en tiempo real de dióxido de carbono. ¿Para qué me sirve el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, básicamente, lo que nos va a servir es como un indicador indirecto
de la calidad de la ventilación, ¿no? Si los niveles de dióxido de carbono empiezan a subir, ¿no? Hablamos de alrededor de 800 partes por millón y demás, 700, 800 por ahí. Entonces, probablemente lo que esté pasando es que nuestra renovación de aire no sea la adecuada o algo tengamos que mejorar en nuestro diseño del sistema de ventilación o en la configuración, o alguien hizo algo, o alguien modificó algo, o alguien puso la caja frente a la ventana, o algo pasó, ¿ya? Entonces, es algo que nos da una lectura inmediata, directa, y nos permite tomar acción rápidamente, ¿ya? Sobre la protección respiratoria, esto sí ya rapidito. Bueno, primero, en este cuadro lo único que indica es de que hay que entender, solo con un concepto, ¿no? De que primero que un equipo de protección personal vendría a ser el respirador, no la mascarilla, por un tema de concepto nada más, ¿no? Porque el respirador ha estado diseñado para la protección del usuario, mientras que la mascarilla desde su diseño está pensado para que el usuario no contamine, digamos, ¿no? Un lugar que, bueno, eh, un determinado espacio, ¿no? Que puede estar impoluto o bueno. Lo que no quiere decir que una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, no sea eficaz, ¿no? Para nada. Los filtros de la mascarilla quirúrgica son bastante buenos. Es más, pasan por una serie de testeos y demás. El problema con la mascarilla quirúrgica nada más es el sello, ¿no? Solo eso. Si puedo mejorar el sello, vamos a mejorar la protección eficaz que brinda una mascarilla quirúrgica. Pues acá, por ejemplo, les muestro unos papers de estudio, diferentes configuraciones. Este me pareció muy interesante porque si se dan cuenta, esta persona tiene un rostro pequeño. Y justo en este caso, por ejemplo, este tipo de doblez de las asas, de las correitas de la mascarilla quirúrgica tiene sentido, ¿no? Entonces mejora, ¿no? Eh, digamos, una mascarilla quirúrgica normal, para el caso de esta persona es 56.3%, que está un poco por debajo de la media, porque la media está por encima de 60. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Mi sospecha, de lo que yo veo, rostro pequeño. Entonces, claro, está un poco por debajo, ¿no? Pero, si por ejemplo le hacemos esta pequeña curvatura y demás, ya empieza a incrementar, ¿no? Pero esto puede mejorar mucho más, ¿no? Si es que además, como en este caso, se le coloca estas, ¿cómo se llama? Las ligas, ¿no? Con unas ligas como le pone acá, como esta imagen incrementa hasta un 78%. Y si encima a eso le coloca como una manga de nylon, un 80%. No parecerá muy estético, pero cumple su propósito. Un 80% es un montón, de verdad, ¿no? Y el tema de la doble mascarilla, que también es algo interesante, no lo he visto, bueno, en la publicación que hicieron instituciones, envié, por ejemplo, dos alternativas, ¿no? El de la mascarilla quirúrgica y encima la comunitaria, y después la KN95 y encima la quirúrgica. Bueno, el de la KN95 encima de la quirúrgica no he visto publicaciones técnicas sobre ello, pero el de la quirúrgica y encima de la comunitaria sí existe, o sea, sí existe esa evidencia técnica, por lo menos que yo haya visto. Hay un par, por lo menos dos o tres. Pero es muy variable, ¿no? Entonces, pero sí existe. Por ejemplo, si colocamos acá las mascarillas quirúrgicas, no las procedure, tendríamos de que puede incrementar de manera muy significativa, ¿no? Podríamos hablar, a ver, en este caso, ¿no? Incluso puede llegar hasta más de 80 también, ¿no? Hasta 81 tranquilamente, ¿no? Hasta 81 tranquilamente. Tranquilamente. Eh, Interesante. O sea, desde 62 más o menos hasta 81.
mucho incremento. Pero miren, acá es la mascarilla quirúrgica y encima no es cualquier mascarilla comunitaria tampoco, es una manga de poliéster, ¿no? Sintético, pero que es bien pegado al rostro. ¿Qué es lo que hace? Simplemente te aprieta la mascarilla quirúrgica, o sea, te genera más sello. Entonces, ¿cuál sería un buen criterio? La mascarilla comunitaria que había encima de la quirúrgica, cualquiera, pero que genere, pues, que te aprisione el rostro, ¿no? Entonces, eso sería como recomendación general, ¿no? Tener mucho cuidado con respiradores, mascarillas, porque aún lamentablemente sigue habiendo mucha falsificación nacional o internacional, ¿no? Esto es un ejemplo de ello, de una que resultó falsa. Y como una cita que me pareció muy apropiada, las medidas de prevención para evitar la transmisión del virus deben seguir una estrategia combinada, ¿no? Eh, Esto es muy importante. Hemos hablado acá de la ventilación, de criterios técnicos. Tiene una alta eficacia, evidentemente, la mayor dentro de las medidas que nosotros podamos revisar, pero tiene esta medida que estar aunada con muchas otras, ¿no? El tema de la protección respiratoria, el tema de distanciamiento físico, el tema de la reducción de tiempo de exposición y muchas otras variables y factores de riesgo que hemos estado viendo, además de las buenas prácticas de lavado de manos y todo lo que ya conocemos y es harto sabido, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos visto sobre conceptos previos, lecciones aprendidas, medidas técnicas y algunos comentarios finales eh, que me parece importante resaltar, ¿no? Primero, que la evaluación de riesgo facilita la prevención, no la sustituye. ¿Qué me refiero a esto? De que es muy importante hacer una evaluación adecuada, pero eso no es, pues, lo fundamental. Lo fundamental es que tomemos acción, o sea, de que hagamos cosas, generemos cambios, generemos mejoras. Eso es nuestra razón de ser. Evaluar no es igual a monitorear, ¿ya? El monitoreo es un tipo de evaluación y no es la única manera de evaluar, ni necesariamente es la mejor, ni la más costo efectivo, ni la más eficiente tampoco, o eficaz en este caso en particular, no lo es por lo menos para la gran mayoría de situaciones. Ahora, puede haber situaciones muy particulares. Si yo quiero validar mi protocolo de desinfección, bueno, pues, o si yo trabajo en un laboratorio, esa es otra cosa. Pero es una situación muy particular, ¿no? Emplear fuentes de información confiables, siempre fuentes de información confiables y sobre todo irnos a aquellas fuentes que hagan investigación como gran sugerencia y que la incertidumbre no limite tu capacidad de tomar decisiones, ¿no? La incertidumbre es parte de nuestra realidad, y por lo menos en higiene, ¿no? Estamos llenos de incertidumbres. Bueno, y por ahí les dejo una frasecita de Maturana para que la revisen luego, que también habla de incertidumbre, por eso me gustó. Y bueno, ahí alguna información de contacto. Y gracias por su paciencia y, y su buena disposición para soportarme estos minutos. Así que quedo atento a sus preguntas si es que hubiera alguna. Doctor, aquí tenemos una pregunta. Dice confirmar, es decir, cuando la persona habla o estornuda, las gotículas cerca de su boca mide 10 micras y las alejadas menores 5 micras. ¿Es correcto? Bueno, estamos hablando siempre de aproximados, ¿no? En líneas generales, el rango, estamos hablando desde 0.1 micras hasta 100 micras.
clasificamos las gotículas grandes, mayores a 10 micras, y las pequeñas, menores a 5 micras. Las que generalmente viajan a una distancia más cortas son las mayores a 10 micras, o sea, porque se quedan ahí, ¿no? Por un tema simplemente de peso de la gotícula. Las que viajan a distancias más largas, si estamos hablando, digamos, con una velocidad de viento relativamente baja, hasta 6 metros por lo menos, son aquellas menores a 5 micras, en líneas generales. Ya. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿Quiere decir que la mascarilla quirúrgica tiene protección del 60%? ¿En cuál bibliografía o documento se indica? Ok. Bueno, hay muchas normativas perdón, normativa no. Hay muchos papers o documentación, estudios que han referenciado ello. Por ejemplo, ahí les he mostrado uno de la JAMA, ¿no? De la Journal de Medicine Application, donde justamente sale esos valores, ¿no? Aproximadamente 61, 62%. Ahora, en otros estudios sale alrededor de 64, 65. Si ustedes gustan, yo les puedo pasar algunas evaluaciones de algunos estudios o papers referenciados de ello, pero son varios. Por eso les decía que son valores en resumen de todos los documentos de investigación que yo he podido revisar, que están alrededor de un 60 y tantos por ciento, a 63, 64, ¿no? Las que yo daría mayor validez son las que salen publicadas pues, en las revistas indexadas. O sea, básicamente la JAMA, ¿no? JAMA Internal Medicine, que he visto varias publicaciones de ella, porque han hecho por lo menos 5 estudios grandes publicados durante todo el año pasado y el presente año también. Ya, tenemos otra pregunta. La mascarilla de tela, ¿cuánto de porcentaje protege? En mayo, en Perú, en este año, se emitió la RM 596-2021, que indica los lineamientos para la fabricación de las mascarillas de tela. Sí, claro. Bueno, esa norma, el, el problema con la mascarilla de tela que tenemos es que hay muchas variables que pueden condicionar su eficiencia en cuanto a la filtración de partículas y el nivel de filtración de partículas. Uno de ellos es el material en sí, otro de ellos es el tipo de tejido, después el número de capas, y hay muchas variables en realidad, por tanto no se puede conocer cuál es el porcentaje de protección, y ese es un gran problema. Por ejemplo, este año salió una publicación también en la llama de varias mascarillas comunitarias donde se hablaba de que algunas tenían una protección de 20%, otras de 50%, otras de 70%, otras de 80%. En gran conclusión, ¿qué podemos decir? Que no podemos dar un valor promedio porque la variabilidad es inmensa, incluso con esta normativa de referencia, ¿no? Y además, porque va a depender del número de usos. Si bien es cierto, en nuestra normativa, digamos, hay algunos estudios que proponen hasta 10 usos y hay proveedores o fabricantes que dan recomendaciones, es muy complicado. Yo por lo menos no me siento capacitado ni autorizado por la información que he visto y lo que yo he podido revisar de dar algún valor de referencia mínimamente. Otra pregunta. Me parece muy buena la propuesta de control de ingeniería que propone. Sin embargo, en nuestro país hemos optado por control administrativo y EPP es nuestra realidad. Bueno, ahora, el hecho de que hayamos optado en primera instancia, digamos, por control administrativo EPP, no quiere decir de que en algún momento no podamos implementar otro tipo de controles. Se entiende
de que obviamente a todos nos tomó por sorpresa, o digamos las organizaciones en general probablemente no hayan estado preparadas, o todos no hayamos estado preparados de manera completamente adecuada, digamos, para enfrentar una situación como la que hemos padecido o estamos padeciendo aún. Pero lo que sí es cierto es de que a partir de lo que ya hemos experimentado, podemos sacar muchas lecciones hacia futuro, y una de ellas es empezar a implementar estos controles de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ya salió una normativa que modifica la norma EM020 sobre los sistemas de ventilación, que forma parte de la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y ahí ya toma algunos de estos criterios para control de ingeniería. Entre ellos, el tema de uso de lámparas UVC en los ductos de ventilación, ¿no? Y también cómo calcular la tasa de renovación de aire, y de acuerdo a esa tasa de renovación de aire, la potencia de los equipos que se requieren para los sistemas de ventilación. O sea, en resumen, en una primera instancia, es cierto, yo no puedo pues, implementar control de ingeniería porque me puede resultar más costoso, no estoy preparado, en fin. Pero una vez que ya hemos pasado, ya tenemos experiencia en el tema, digamos, ahora sí lo podemos hacer. Porque además, una vez superada esta pandemia, que ojalá lo terminemos de superar pronto, todos creo que vamos a tener la certeza de que este tipo de situaciones o eventos pueden volver a ocurrir en el futuro seguramente. Y ahí sí no vamos a poder o no deberíamos tener pues la excusa de decir que no vamos a estar preparados. Eso sería un sinsentido total. De todas maneras, desde ahora hacia adelante deberíamos preparar nuestros sistemas de ventilación y el diseño de nuestras instalaciones teniendo en cuenta estas lecciones aprendidas. Ya. ¿En cuál bibliografía o estudio indica el porcentaje de protección según los adicionales que instalamos en la máquina? Ah, ahí se los compartí. Es una publicación de abril de este año. Y esto fue de una publicación de La Llama. A ver, déjenme verlo por acá. Del doctor Sigbert Bennett y su equipo. Igual, cualquier consulta puntual, si desean el paper en sí, yo se los puedo compartir sin ningún problema. Me escriben a los datos de contacto y se los paso. Una última pregunta. ¿Cuál es la mejor combinación? ¿El respirador KN95 más la mascarilla de tela o el respirador KN95 más la mascarilla quirúrgica? En realidad sobre eso no hay yo no he visto ninguna referencia bibliográfica. No les podría dar una respuesta específica. Anteriormente, por ejemplo, al inicio de la pandemia, lo que sí teníamos era estos respiradores, no los KN, sino los N95, algunos que tenían válvula de exhalación. Entonces, claro, por la válvula de exhalación, digamos, puede salir pues gotículas con virus. Entonces, hubo algunos casos en donde se colocaba encima del respirador N95 una mascarilla quirúrgica, sobre todo lo ven algunos profesionales de la salud, para evitar de que si la persona sea COVID positivo pueda contagiar a otros, aún usando un respirador N95, un NFP2 o bueno, un KN95 en este caso, si tuviera una válvula de exhalación. Digamos, si esa fuera la justificación, tendría sentido. Si es que no, yo no, personalmente, si es un respirador, ojo, no mascarilla, yo no le veo sentido a colocar encima de este equipo de protección un aditamento adicional. No, no tiene sentido.
tampoco le veo mucho sentido a decir de que si le colocamos encima otro accesorio, va a aumentar la vida útil, porque no lo he visto referenciado tampoco, no me consta. Entonces, yo por lo menos no me siento autorizado a darles ese tipo de recomendación. Si es un buen respirador, cumple con la norma técnica que corresponde, ya sea la KB, si fuera la GB, si es la norma, el estándar chino, pero lo cumple realmente. Hay que tener mucho cuidado con los KN95, con algunos de ellos. Si es un N95 y cumple con los estándares de NIOSH, si es un FFP2 y cumple con la norma UNE, realmente con eso sería suficiente, ¿no? Y tiene el sello y haces la prueba que te corresponde, con eso sería suficiente. Ahora, si es de libre mantención, o sea, realmente el tiempo que debería usarse es una sola jornada y ya está. Si es una jornada de trabajo completa, para eso está diseñado el equipo. No debería excederse ese tiempo. Salvo, bueno, pueden haber excepciones, pero es eso, excepciones. Si lo uso pues para un tránsito, para otras actividades, quizás sería mejor otras alternativas inclusive. Muchas gracias. Vamos a continuar. Agradecemos también por las preguntas que hemos tenido dentro de la ronda. Estamos compartiendo también en tiempo real la transmisión y la encuesta para que puedan participar. Continuando con nuestro webinar, comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del Diplomado de Medicina Ocupacional. Para mayor información, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Estimado Jonathan, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento y, del webinar, ¿no? Ya, de acuerdo. Bueno, nada, muchas gracias a todos por su asistencia, su paciencia, y desearles, bueno, que estén muy bien, que sigan cuidando, que se vacunen a los que les toque. Y nada, solamente eso de mi parte, agradecerles por su tiempo y cualquier duda o consulta a sus órdenes. Cuídense. Por favor, ahora vamos a pasarles la invitación en lo que se refiere al diplomado. Por favor, si me pudieran apoyar con las imágenes. Invitamos a todos los presentes, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, al diplomado en Medicina Ocupacional, ¿no? El mismo que ahorita estamos ya prácticamente con las últimas vacantes. Es un diplomado que les está presentando un excelente plan de estudios en una modalidad de clases a distancia en tiempo real. La duración del programa se da en 6 meses, que es digamos, el periodo en que se va a desarrollar nuestro plan de estudios, que está dividido en 8 módulos, con 256 horas lectivas, 24 créditos académicos que se desarrollan en este periodo. En lo que se refiere al plan de estudios, tenemos dentro del módulo 1 fundamentos, normativa y ética en medicina ocupacional, principios de seguridad ocupacional e higiene industrial, medicina ocupacional, enfermedades ocupacionales, criterios de aptitud médica laboral y pruebas funcionales.
En el cuarto tenemos vigilancia de la salud ocupacional. En el quinto, fundamentos de toxicología laboral y medicina ambiental. En el sexto módulo está lo que es ergonomía laboral. En el séptimo, riesgos psicosociales y salud mental. Y en el octavo, nexo causal y manejo médico legal de contingencias laborales. Siguiente, por favor. Dentro de lo que se refiere a nuestra plana docente, que es en lo que se pone mucho énfasis para que puedan recibir una excelente calidad de capacitación, está, bueno, tenemos al doctor Luis Alberto Acosta Velázquez. Él es experto técnico en auditorías de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en CGS del Perú, profesor acreditado por el Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona para LATAM, maestría en salud ocupacional y ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestría en ergonomía laboral por la Universidad de Girona de España. También está el doctor Juan José Retamoso Padilla, gerente de operaciones de SG NatClar. Tiene la maestría internacional en ergonomía laboral por la UPSUR, MBA y Diplomado Internacional en Gestión de Salud Ocupacional, ambos por ESAM, y registrado en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, DINA CONCITEC. Metodologías ISO 11226, ISO 11228 e ISO TR 12295. Siguiente, por favor. También estamos con el psicólogo Javier Sáenz Guamán. Él es consultor en servicios integrales de psicología ocupacional y en Labora y Asociados, capacitador y formador con temas de psicología ocupacional, auditor interno ISO 9001-2005, maestría en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA por la UPN y psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está también el doctor Mirko Rogers Pessoa Villanueva. Él es consultor médico en MG Salud Ocupacional, tiene la maestría en medicina ocupacional y medio ambiente y maestría en ergonomía, psicosociología aplicada al trabajo, ambas por la UPCHE, auditor médico registrado y auditor interno en Trinorma, certificado como perito ergónomo por la Universitat Política de Cataluña de España. Siguiente, por favor. Bueno, para las consultas sobre el diplomado, estamos con los descuentos para ustedes. Justamente ahora ya en estos últimos días tenemos descuentos del 10% en lo que es precios corporativos, 15% para exalumnos y colaboradores, y lo mejor que tenemos el descuento máximo del 25% si usted lo quisiera pagar al contado, olvidándose de mensualidades. Estamos ofreciéndoles estos descuentos ya estas últimas semanas que nos quedan las últimas vacantes. En realidad les estamos presentando un excelente programa. Siguiente, por favor. Para cualquier informe, por favor, mi nombre es María Paola López, estoy con el número de WhatsApp, si gustan también llamarme, estoy encantada de poder brindarles la información completa y sobre todo las facilidades para poder inscribirlos a nuestro diplomado. Muchísimas gracias por su atención. Estamos presentándoles el diplomado en medicina ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Esperamos gustosos de atenderlos. Muchas gracias.